¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Pues aquí andamos en la calle para variar y corriendo y haciendo trámites. Esto de mudarse es muy complicado. Pero bueno, estaba meditando. Fíjense, una de las cosas que me gusta mucho es cómo la palabra empieza a cobrar sentido cuando la empezamos a conocer toda. Porque muchas veces la gente dice, es que la palabra se contradice. No, la palabra nunca se contradice. Hay que entender el contexto de lo que dice. Dice en la Biblia que la fe sin obras es muerta. Fíjense nomás. Dice, una fe que no viene acompañada de acciones es completamente muerta. Pero no es cualquier tipo de acciones, porque a su vez la fe dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios quiere decir, viene de oír, de hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y esa es la parte interesante. Dice, ahí hay una cuestión que a mí me encanta. Dios un día le habla a Abraham y le dice, no te voy a hacer padre solamente, te voy a hacer patriarca, te voy a hacer padre de naciones, ¿no? Y Dios le dijo a Abraham una cosa muy clara y muy específica: deja o aléjate de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja lo que conoces, deja lo que te es cómodo, deja los usos y las costumbres que te rodean, porque antes de que esto pase no va a pasar nada. Entonces, y fíjese lo que es interesante, o sea, Dios le hizo una serie de promesas a Abraham, y cada promesa tenía un cumplimiento por individual. Abraham se hizo el hombre más rico de la tierra, pero no tuvo hijos. ¿Y sabe por qué no tuvo hijos? Porque salió de su tierra, hizo un primer paso, pero se fue acompañado de su papá y se fue acompañado de su sobrino. Y entre tanto y tanto, Dios seguía cumpliendo las otras promesas que sí llevaban una acción correspondiente de por medio. Y eso es así como que ¡wow! Porque cuando nos atrevemos a entender eso, cuando nos atrevemos a caminar en esa dimensión de decir qué es lo que Dios nos pide, y eso no es una fórmula. Dios nos pide a cada uno en lo individual acciones en específico. Entonces Abraham se salió de su tierra y Dios le dijo, vete a Canaán, y se quedaron a mitad del camino porque Taré, su papá, le dijo, vamos a sentarnos aquí. Y entonces Abraham seguía sin tener hijos. Y ¿no? Se muere Taré. Y entonces Abraham sigue caminando y se sigue moviendo hacia la tierra que Dios le mostró. Porque el problema no era que Abraham no podía ser bendecido en cualquier lado, sino que Dios le dijo, te voy a dar por heredad y por perpetuidad, o sea, para toda la eternidad, esta tierra. Entonces, Dios no le podía dar algo que no había ido a poseer, porque ahora sí que justo antes, en Deuteronomio, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, toda la tierra que pisara la planta de tu pie te será dada. Entonces quiere decir, si Abraham no pisaba Canaán, no se la podían entregar. Toda la fe requiere de una acción. Entonces llega Abraham a la tierra que Dios le promete, pero todavía va acompañado de su parentela, todavía va acompañado de su sobrino, de Lot. Y entonces pues Dios está así como que cruzado de brazos, esperando así como que, a ver a qué horas, cuate. Y esto es algo que nos pasa a todos nosotros, que hay muchas cosas que no suceden en nuestra vida, y hay promesas que no llegan a nuestras vidas porque no hemos hecho ahora sí que esas obras que Dios nos ha hecho. Hasta que Abraham y Lot se separan, llega el hijo, y de ahí llega toda la promesa por completo, y ahora sí que Dios empieza a ejercer. Por eso dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Porque no van a pasar las cosas nada más porque Dios nos quiera mucho o porque Dios sea muy buena gente. Van a pasar las cosas porque Dios necesita que tengamos un corazón dispuesto, número uno, a escucharle, y número dos, a obedecerle. Entonces, si usted está esperando que Dios le hable, ojo, y creo que esto lo he dicho mucho en las últimas semanas, Dios solamente le va a hablar para darle instrucciones. Dios no le va a hablar para decirle, ay, sí, no, o tengo algo mejor para ti. No, Dios le va a hablar para darle instrucciones, pero Dios no le habla a quien ya conoce en su corazón que no está dispuesto a obedecer. Eso es primordial. Y hay veces que nosotros nos la pasamos procrastinando asuntos en nuestra propia vida, porque estamos esperando casi que venga el ángel y que nos diga, arre, ¿no? Arre, y no es arre. Dios nos va a hablar porque necesitamos estar dispuestos a obedecer. Pero ¿cómo vamos a distinguir ahora sí que la voz de nuestra propia mente de la voz de Dios? Pues conociendo la palabra y entendiendo el tono en el que Dios habla, la dirección en la que Dios habla y el modo en el que Dios habla.
porque no es una fórmula, es un asunto de intimidad. No vamos a reconocer la voz de Dios más que por intimidad. Si no somos íntimos con Dios, no vamos a llegar a ningún lado con Él, porque Dios eso espera. Dios espera que tengamos esa intimidad para que nos pueda hablar. Acuérdese cómo le pasó a Elías. Elías está escondido en la cueva, ¿no? Y llega un terremoto, y en medio del terremoto no estaba Dios, y llega entonces un gran temblor, un gran fuego, y en medio del fuego no estaba Dios, y luego llega un gran huracán, y en medio del huracán no estaba Dios, y lo dice, y luego hubo un silbo apacible. En otras palabras, Dios le susurró al oído, porque dijo, y en medio del silbo estaba Dios. Entonces, queridos amigos, si ustedes no están dispuestos a escuchar la voz de Dios para obedecerla, difícilmente van a poder recibir la bendición que tanto esperan. Y también tienen que entender, y eso es importante, que Dios siempre que nos hable, nos va a hablar para que nos movamos. Por eso la fe viene del oír la voz de Dios. Y la fe sin obras es muerta. No tiene sentido. Ahora sí que está fácil. Y una de las cosas, y esto es algo que da vueltas a mi cabeza, cuando Dios le hablaba a Samuel, y creo que hablamos hace un par de semanas de esto, cuando Dios le hablaba a Samuel, Samuel estaba dispuesto, estaba ávido de instrucciones, era un hombre que estaba listo. Entonces oye una voz a mitad de la noche y sale corriendo a los aposentos de Elí y le dice, ¿qué pasó, mi amo? Y cuando Elí se da cuenta que es Dios el que le hablaba, dice, cuando escuches la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y me encanta que Elí le da la identidad de siervo, porque un siervo lo único que sabe hacer es obedecer la voz de su amo. Y acuérdense de esto, y hablando de cómo combina la palabra, Jesús ay, se me acaba de ir la cita, pero creo que es Juan 15:15, dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no conoce las intenciones de su amo, pero yo les he revelado todo lo que sé de mi Padre. Quiere decir, cuando aprendamos a escuchar con la intención de obedecer, y cuando obedezcamos sin replicar, en ese momento Dios nos va a empezar a dar el upgrade y nos va a elevar a calidad de amigos, en donde literalmente nos entregue los secretos de la vida, para que vivamos por encima de las leyes de esta tierra, por encima de las limitaciones de esta tierra, y por encima de la aflicción de la tierra. Está fácil, nada más hay que encontrar el sentido de la palabra, porque toda la palabra está ligada, toda la palabra está, ahora sí que es una maravillosa